Antes de comenzar, nos gustaría saber desde dónde nos estás viendo. Y si estás de acuerdo en que el servicio a esta nación no tiene fecha de caducidad, dale like y suscríbete, porque la historia del hombre que estás a punto de conocer nunca debería sucederle a nadie que haya usado el uniforme. Su nombre era Robert King, aunque aquellos que lo conocían bien lo llamaban Bobby. En esa tranquila mañana de martes, Bobby no buscaba atención. No estaba allí para causar una escena, presumir de sus medallas o alardear de las batallas que luchó hace mucho tiempo. Todo lo que quería era retirar una pequeña suma de una cuenta vieja que no había tocado en años, la misma cuenta que usó décadas atrás para depositar su paga por peligro de despliegue en misiones que, hasta el día de hoy, el gobierno no ha reconocido completamente. Entró por la puerta del Summit Ridge National Bank como lo haría cualquier otra persona, directo, tranquilo, con su sombrero en la mano. El sombrero, una gorra negra con bordados dorados, llevaba las palabras «Veterano de la Guerra de Corea y Vietnam». Lo había cepillado cuidadosamente antes de salir de su casa. Su camisa estaba bien planchada, aunque los puños estaban gastados y deshilachados. En el bolsillo de su abrigo llevaba una tarjeta doblada de asuntos de veteranos, 2 papeles de baja ya desgastados, y una moneda de desafío de latón, cuyas orillas estaban redondeadas y suavizadas por los años de uso. Se puso en la fila, esperando pacientemente y en silencio, como lo hacían los hombres de su generación, como si esperar tu turno y estar en línea fuera un acto sagrado. Pero en el momento en que llegó al mostrador, las cosas tomaron un giro. La joven cajera, probablemente en sus veintitantos, parpadeó al ver el nombre en la cuenta y levantó una ceja, claramente insegura sobre qué hacer con eso. Bobby, con un ligero temblor en las manos, no por miedo ni por debilidad, sino por los daños que el tiempo y tantas noches frías en lugares sin nombre le habían causado, extendió su identificación. Simplemente quiero retirar algunos fondos, dijo, con voz tranquila y educada. Esta cuenta está registrada a nombre de Robert King. Ha pasado un buen tiempo, añadió, con un tono de voz directo. La cajera forzó una sonrisa tensa y tecleó en su computadora, pero luego se detuvo. Algo en la pantalla no coincidía con sus expectativas. Llamó al gerente. El gerente, llamado Siden, tenía un corte de cabello perfecto, una corbata que le quedaba corta para su complexión y una sonrisa burlona que hablaba por sí sola, sin necesidad de palabras. Se acercó al mostrador, miró los documentos de Bobby, luego a Bobby mismo, y soltó una risa que no tenía nada de amigable. ¿Está seguro de que esta cuenta es suya, señor?, preguntó, con voz cargada de sarcasmo, alargando la pregunta como si estuviera probando la respuesta de Bobby. El hombre, como si fuera una broma, comentó, «Este formulario de baja parece que fue escrito en un dinosaurio». La cajera, incómoda y sin saber cómo reaccionar, soltó una risa nerviosa. Sin embargo, Bobby no dijo nada en respuesta. Con una lentitud y cuidado deliberados, metió la mano en su abrigo, sacó algo y lo colocó sobre el mostrador. Una moneda de desafío de latón, grabada con Thunderbirds y estrellas. Era un símbolo que no significaría nada para cualquier civil, pero para cualquier verdadero soldado, era suficiente para hacerlos detenerse y mostrar respeto. Siden ni siquiera la miró. «Bonita baratija», murmuró despectivamente. «Hoy en día cualquiera puede comprar estas cosas en línea». Se apartó de Bobby y se dirigió al guardia de seguridad, levantando la mano hacia la puerta de manera casual. «Parece que tenemos a otro supuesto veterano intentando aprovecharse del sistema. Por favor, sáquenlo». El guardia dudó solo un segundo, pero fue suficiente para que Bobby escuchara cada palabra y para que el resto del banco notara lo que estaba pasando. Algunos clientes sonrieron de manera burlona detrás de sus teléfonos, unos pocos fingieron no escuchar lo que estaba sucediendo. Bobby no discutió, no levantó la voz, no pidió ninguna explicación. Simplemente recogió la moneda de desafío, la deslizó lentamente de vuelta al bolsillo de su abrigo, asintió una vez y con calma y dignidad se dirigió a un banco cerca de la ventana. Una vez sentado, enderezó su postura, entrelazó sus manos sobre su regazo y miró por la ventana con una mirada vacía,
como si estuviera perdido en sus pensamientos. El sonido de las risas se desvaneció, y un extraño silencio se apoderó del banco. No era culpa lo que se sentía en el aire, aún no, sino algo mucho más frío. Una incomodidad incómoda, como si las personas en la sala comenzaran a darse cuenta, quizás por primera vez, de que no estaban tan seguras de sus juicios como lo estaban momentos antes. Entre los observadores, había una persona que no se rió. Su nombre era Maya Rodríguez, una mujer de unos 30 y pocos años, ex especialista en logística de la Fuerza Aérea, que ahora trabajaba en contrataciones de defensa. Maya había visto una moneda como la que Bobby había colocado en el mostrador antes. La había visto una vez cuando un coronel retirado de SOC Comando Conjunto de Operaciones Especiales había venido a informar a su equipo. Recordaba vívidamente cómo todos los oficiales en la sala se pusieron de pie cuando él colocó ese mismo tipo de moneda sobre la mesa frente a ellos. Maya caminó hacia el mostrador con pasos firmes y decididos, y cuando llegó, miró directamente al gerente, Siden, con una mirada fija. Con un tono calmado pero autoritario, dijo: «Acabas de cometer un error». Siden parpadeó confundido, momentáneamente desconcertado. «Perdón», tartamudeó, sin estar seguro de si la había escuchado correctamente. La mirada de Maya no vaciló mientras señalaba a Bobby, que seguía sentado en silencio junto a la ventana. «Ese hombre no es un impostor. Solo esa moneda supera en rango cada cheque de pago en este edificio», dijo, su voz clara y firme, cada palabra cargada de peso. Siden dejó escapar una risita despectiva. «Si es tan importante», dijo, con desdén, «¿por qué no hay alguien más aquí con él?» Maya no respondió inmediatamente. Simplemente se quedó allí por un momento, su silencio diciendo más que cualquier palabra. No necesitaba elaborar más, ni tenía que explicar nada más. La verdad era clara para cualquiera que tuviera el conocimiento para reconocerla. Salió y hizo una llamada, pero alguien más ya había notado la situación que se estaba desarrollando. En la oficina trasera, un empleado mayor, uno de esos tipos discretos que no tiene un título llamativo pero que posee el tipo de conocimiento que solo los años de experiencia pueden otorgar, había escuchado el nombre de Robert King. Se detuvo por un momento, contemplando lo que había oído, y luego caminó lentamente hacia la esquina de la sala. Allí, en la pared, colgaba una placa de latón, una pieza que había estado allí desde la apertura del banco. Estaba dedicada a la base de comandos Unit-Reach y aquellos que contribuyeron a su creación. Entre los nombres grabados había uno que nunca se había desvanecido: R. J. King. Este era el hombre que había supervisado la infraestructura militar inicial antes de que el terreno fuera convertido para uso civil. Irónicamente, este mismo hombre ahora estaba siendo acusado de falsificar un registro de servicio en el mismo banco que existía gracias a su mando. El empleado no dijo ni una palabra. En su lugar, levantó el teléfono y marcó un número que solo unos pocos sabían de memoria. Tras unos pocos tonos, dijo 6 simples palabras: «Es Bishop Coin. Unit-Reach está aquí». Con eso, colgó el teléfono, y la atmósfera pareció cambiar. Fuera, Bobby permaneció inmóvil, tan quieto como una piedra. No sacó su teléfono. No causó una escena. Simplemente observó cómo la bandera al otro lado de la calle ondeaba al viento, con los ojos perdidos, sumido en sus pensamientos. No estaba esperando justicia. No estaba esperando aplausos ni reconocimiento. Esperaba porque eso es lo que los hombres como él siempre hacen. Esperan. Esperan el momento en que son necesarios, incluso cuando nadie les cree, incluso cuando el mundo se ríe de ellos. Pero lo que nadie en ese banco sabía, ni la cajera, ni el gerente, ni siquiera Maya, era que en solo 30 minutos, la risa se detendría y sería reemplazada por un profundo y desconcertante silencio. Al final de la calle, un general enfurecido ya había estrellado su teléfono contra su escritorio. Sin perder un segundo más, se puso rápidamente su uniforme de gala y salió para asegurarse de que el hombre que había sido ridiculizado, el que todos habían descartado como un fraude, nunca más fuera ignorado o menospreciado. Su misión era clara: asegurarse de que esta vez el respeto que le debía a Bobby King fuera pagado en su totalidad.
Dentro del Summit National Bank, los siguientes 20 minutos parecían alargarse, cada segundo sintiéndose más pesado que el anterior. El paso del tiempo era lento, denso de incomodidad, y especialmente incómodo para aquellos que se habían reído solo momentos antes. La joven cajera, que antes se había reído de Bobby, ahora tenía la cabeza agachada en silencio, fingiendo teclear en su teclado. Detrás del mostrador, Siden, el gerente, caminaba de un lado a otro, mirando ocasionalmente hacia las puertas principales. Su agitación era evidente, pero aún no estaba seguro sobre lo que estaba sucediendo. Mientras tanto, Bobby King seguía sentado exactamente donde le dijeron, como si fuera simplemente otro día en la vida de alguien acostumbrado a esperar, otro día en una larga vida de esperar en líneas, recibir miradas frías y soportar el juicio de aquellos que no tenían idea de las luchas que había enfrentado. Las manos de Bobby descansaban sobre su bastón. Sus hombros estaban rectos, a pesar del dolor que llevaba en silencio, nunca hablando de los años de dificultades y tormentos que lo habían marcado. Esa moneda de desafío, la que había colocado sobre el mostrador antes, seguía guardada con seguridad en el bolsillo de su abrigo, su presencia tan invisible para las personas a su alrededor como lo había sido su servicio durante todos esos años. Sin embargo, el silencio en el banco había cambiado. Ya no era el silencio del desdén. No, esta vez era algo completamente diferente, un silencio nacido de la duda. A través del vestíbulo, Maya Rodríguez observaba a Bobby. Sus brazos estaban cruzados con firmeza, sus labios apretados con una mezcla de frustración y determinación. Ya había hecho su llamada a un contacto de comando retirado en Fort Breckenridge, un hombre que, al escuchar las palabras Bishop Cohen y Robert King, había cambiado inmediatamente su tono. Estaba claro que entendía la magnitud del momento. ¿Me estás diciendo que está allí ahora? La voz de Drenia había llegado por teléfono, llena de urgencia. No lo dejes ir. Maya no sabía qué iba a suceder a continuación. Solo confiaba en su instinto, y sus corazonadas le decían que algo ya se estaba poniendo en marcha. Tenía razón. A 2 calles de distancia, las ruedas del cambio ya se estaban moviendo. Una SUV negra se abrió paso a través del tráfico, con sus luces parpadeando una vez para afirmar su autoridad, sin pedir ni el más mínimo permiso. Dentro, al mando de la situación, iba el mayor general Everett Kane. Era un hombre de distinción, decorado, temido y ampliamente conocido por su excepcional precisión. En ese momento, ocupaba el cargo de jefe de operaciones regionales para 4 distritos militares, y era uno de los 5 hombres vivos autorizados para otorgar una autorización de nivel BISOP activa. Cuando recibió la llamada y escuchó el nombre Robert King, todo lo demás dejó de importar. Detuvo la reunión a mitad de la frase, se levantó bruscamente de su silla, y con autoridad tranquila pronunció solo 4 palabras a su asistente. Uniforme. Nos vamos. Kane no conocía a Robert King solo por un nombre en un archivo, conocía a King íntimamente. King fue la razón por la que Kane ganó las estrellas en sus hombros. Una leyenda viva, un hombre que muchos pensaban que se había desvanecido en la oscuridad, su nombre susurrado en voz baja durante reuniones de alto nivel y mencionado solo en el contexto de informes de legado. Kane se había entrenado bajo una doctrina que fue moldeada por la influencia de King. La audacia de insultar públicamente a un hombre de la estatura de King, especialmente mientras estaba en uniforme y en un edificio ubicado en un terreno que una vez estuvo bajo su mando, despertó algo en Kane que pocos habían presenciado. Una furia justa y ardiente. Mientras tanto, de vuelta en el banco, Bobby King ajustaba la manga de su abrigo. El zumbido constante y bajo de las luces fluorescentes sobre él llenaba el espacio tranquilo, pero no había sonido de conversación, ni movimiento alguno que pudiera distraer de la pesada atmósfera. Un cliente cerca de la estación de café, al percatarse de la incomodidad en el aire, recogió sus cosas torpemente y se fue sin completar su depósito. Un guardia de seguridad estaba cerca de la salida, sus ojos nerviosos echando miradas hacia el anciano sentado en silencio, que no había pronunciado ni una sola palabra de agresión, no había levantado la voz ni mostrado indicios de estar molesto. Sin embargo, había algo en la presencia de Bobby,
una calma, pero con un aura innegablemente imponente, que parecía inquietar a aquellos que estaban acostumbrados a tener el control. Siden, aún intentando mantener su compostura, murmuró entre dientes, «Sigue aquí», mientras miraba por encima de las filas de mostradores. Luego se giró hacia uno de los empleados más nuevos y se burló, claramente divertido. Probablemente espera que alguien publique su foto en línea para recibir donaciones por lástima. Los veteranos hacen eso todo el tiempo. Maya, que había estado de pie cerca, apretó la mandíbula con frustración. Podía sentir la tensión, la incomodidad subyacente. La joven cajera bajó la cabeza, evitando el contacto visual. Incluso ella pudo darse cuenta de que las cosas ya habían ido demasiado lejos. Siden, aún recargado de manera casual en el mostrador, parecía casi satisfecho, como si tuviera algún tipo de satisfacción retorcida en su burla. Debería haber llamado a la policía. Se rió oscuramente, como si estuviera disfrutando de su pequeña broma. Es solo cuestión de tiempo antes de que arme una escena. Pero mientras sus palabras flotaban en el aire, algo cambió. Las puertas de vidrio del banco se abrieron de repente con tanta fuerza que nadie pudo ignorar el giro. No era una ráfaga de viento que típicamente acompaña a una entrada, ni tampoco otro cliente entrando. Era la entrada inconfundible de una orden ejecutada. Un escalofrío recorrió la sala. El sonido de botas, verdaderas botas militares pesadas, golpearon el suelo de baldosas con precisión deliberada. No eran apresuradas ni vacilantes. Cada paso era medido, intencional y lleno de propósito. El mayor general Kane había llegado. El general Everett Kane, completamente ataviado con su impecable uniforme de gala, cada una de sus medallas brillando con el orgullo de una carrera distinguida, cada línea de tela perfectamente planchada, entró en la sala con una presencia imponente que llenó el vestíbulo al instante. Su sola presencia exigía atención incluso antes de que pronunciara una sola palabra. Detrás de él, un ayudante lo seguía de cerca, moviéndose con dignidad silenciosa, sosteniendo un maletín en una mano, con una actitud solemne y callada. En ese momento, nadie en el banco se atrevió a moverse. Los sonidos de las conversaciones, el zumbido de los teléfonos, el ajetreo de la vida cotidiana, todo cesó de golpe. Los teléfonos fueron colgados apresuradamente, las tazas de café quedaron medio servidas, y Siden, que había estado recargado de manera casual en el mostrador, miró hacia arriba y se quedó paralizado. Su sonrisa arrogante y burlona desapareció instantáneamente, reemplazada por un silencio inquietante. Kane, imperturbable, no miró a nadie al principio. Su mirada penetrante estaba completamente fija en el banco junto a la ventana donde Bobby King estaba sentado. Y luego, frente a toda la sala, sin decir una palabra, el general se puso firme y ofreció un saludo nítido y preciso. El sonido de su palma golpeando su frente, afilado y preciso, resonó por toda la sala, más fuerte que cualquier disculpa que pudiera haberse pronunciado. Bobby, momentáneamente confundido, levantó la vista desde su lugar, sorprendido por la repentina formalidad. Por solo un segundo, se quedó atónito, pero luego, sin dudar, se levantó lentamente. Con la dignidad tranquila de alguien que no había sido saludado en muchos años, pero que nunca olvidó cómo responder, Bobby devolvió el saludo, un gesto que hablaba por sí solo sobre su historia, el respeto que había ganado, y el respeto que aún llevaba dentro. Kane, al haber completado el saludo, se giró deliberadamente y comenzó a recorrer la sala con una mirada tan afilada que parecía cortarlo todo. Cuando habló, su voz era calmada, pero sus palabras llevaban una fuerza tan afilada que cortaban el aire como una cuchilla. ¿Quién aquí tuvo la osadía de llamar al coronel Robert King un fraude?, preguntó, cada palabra dicha con deliberación y llena de una fuerza que resonó en la sala en silencio. Al principio, no hubo respuesta. Un silencio pesado e incómodo se extendió por el vestíbulo. Kane dio un paso al frente, sus botas golpeando el suelo con un peso que no podía ser ignorado. «Coronel King», dijo nuevamente, su tono ahora cargado de propósito, enfatizando el rango con una claridad escalofriante.
Él fue fundamental en la creación de los protocolos de reconocimiento de fuerzas conjuntas que siguen siendo utilizados en 3 naciones. Su historial militar abarca 2 guerras, 6 teatros de operaciones y 14 operaciones no reconocidas. ¿Y ustedes, aquí, han cuestionado su identidad? Todos en la sala dirigieron su mirada hacia Siden, el gerente. Su rostro se había despojado de color y su postura se desplomó con culpa. Era como si acabara de recibir un golpe que lo dejó sin capacidad de reaccionar. Yo no sabía, tartamudeó Siden, su voz temblando bajo el peso de sus palabras. Sus papeles estaban viejos. Los ojos de Kane se entrecerraron, y las palabras que siguieron vinieron con un filo que no podía ser suavizado. Claro que están viejos, espetó, su voz cortando el aire como un látigo. ¿Por qué se ganó esos años, cada uno de ellos? Luchó por este país mientras tu mayor desafío era aprender a programar tweets. El cambio en la atmósfera fue inmediato. La incomodidad que había estado palpable momentos antes se transformó en algo más profundo, vergüenza. El silencio en la sala se hizo más pesado a medida que las palabras de Kane se asentaban. Su ayudante, con cuidadosa precisión, se adelantó y abrió el maletín que llevaba. Dentro había una carpeta gruesa marcada como clasificada, una moneda conmemorativa descansando en terciopelo, y una copia impresa de la placa colgada en la pared del banco, esta vez con el nombre de Robert King grabado en negrita. Kane dejó la carpeta sobre el mostrador, con movimientos deliberados y firmes. Este banco, dijo, con voz firme, existe gracias al diseño estratégico trazado por el coronel King. Esa cuenta, la que ustedes marcaron como sospechosa, fue utilizada para financiar las primeras líneas de suministro de las que ahora se benefician. Deberían estar agradeciéndole, no cuestionándolo. Se giró hacia Bobby, y su voz se suavizó, ya no con la misma dureza. Señor, lamento profundamente no haber sabido que estaba en la ciudad. Bobby, con la fatiga visible en su expresión, asintió cansado. No vine aquí para ser encontrado, respondió tranquilamente, con palabras llenas de una resolución tranquila. Solo necesitaba lo suficiente para ayudar a mi nieto con la escuela. Kane asintió lentamente, reconociendo su respuesta. Entonces, hagámoslo. Juntos se acercaron al mostrador, uno al lado del otro. Siden, ahora completamente derrotado, retrocedió, sus manos levantadas en señal de rendición, como si ya no tuviera nada que decir, ni defensa que presentar. Las risas burlonas que se habían escuchado antes ya se habían desvanecido, y la lección que se había desplegado ante todos ahora estaba completamente clara. La atmósfera dentro del Summit National Bank cambió drásticamente. Lo que antes era un silencio tenso e incómodo se transformó en algo completamente diferente, algo profundo. Se convirtió en una quietud reverente. Cada persona presente en esa sala acababa de presenciar un cambio, un giro innegable en el aire, como si el mismo suelo pudiera recordar el peso que alguna vez soportó. De pie junto al mostrador, el general Everett Kane y el coronel Robert King comandaban el espacio de una manera que no requería palabras, órdenes, ni demandas de consecuencias. Simplemente estaban allí, como si nada más en el mundo importara hasta que Bobby King recibiera exactamente lo que había venido a buscar. Bobby, sin decir una palabra ni buscar reconocimiento, procedió a retirar el dinero que necesitaba en absoluto silencio. No hubo ceremonia ni fanfarrias. El dinero sería usado para ayudar a su nieto a pagar su matrícula universitaria, algo que Bobby no había mencionado a nadie, ni siquiera al general, hasta que se le preguntó. Nunca buscó atención y nunca lo haría. Todo lo que Bobby siempre quiso fue cumplir sus promesas con las personas por las que luchó y con aquellos a los que regresó. Mientras la cajera imprimía su recibo, su mano tembló y susurró una disculpa que Bobby no reconoció, no por resentimiento, sino simplemente porque no la necesitaba. Aceptó el recibo, lo dobló con cuidado y lo guardó en su bolsillo, como si fuera solo otra tarea cumplida, otra responsabilidad cumplida. Pero cuando se dio la vuelta para irse, el general Kane, con calma deliberada, le puso una mano en el hombro y lo detuvo. «Coronel, tiene 5 minutos», dijo Kane, su voz firme pero tranquila. Bobby levantó una ceja,
con expresión interrogante. ¿Para qué? Kane asintió hacia la sala que los rodeaba, su mirada barriendo el espacio. Para el honor que nunca pidió. Y luego, sin decir una palabra más, la orden silenciosa de Kane pareció resonar en toda la sala. Todos los veteranos presentes, desde el joven reservista cerca del cajero automático hasta el viejo médico de la Marina llenando un formulario de depósito, se pusieron de pie al unísono y ofrecieron un saludo. Incluso los civiles, sin que se les indicara, se levantaron de sus asientos. No era una orden que obedecieran, sino un momento de reconocimiento en el aire que les decía cómo honrar a un hombre como Bobby King. Bobby, por un breve momento, se quedó congelado, no por orgullo, sino por pura incredulidad. Nunca había esperado esto, nunca había buscado tal reconocimiento. Pero luego, lentamente, con calma y dignidad, devolvió el saludo con perfecta precisión, como si este simple gesto fuera lo único que quedaba por hacer. Después de un momento, Kane metió la mano en el bolsillo de su abrigo y le entregó a Bobby una pequeña caja de terciopelo. El gesto fue silencioso, lleno de significado que las palabras no podían captar. Lo hemos guardado durante años, dijo Kane, su voz ahora más suave. Pensé que querrías tenerlo ahora. Cuando Bobby abrió la caja, dentro había una medalla brillante y pulida, grabada solo con un nombre y 3 palabras simples pero poderosas. Servicio más allá del registro. Bobby miró la medalla durante un largo rato, sin que se le escapara ni una sola lágrima, sin que saliera palabra de sus labios. No había necesidad de ninguna de las dos cosas. Simplemente asintió lentamente, como si estuviera reconociendo que este era el momento en que finalmente podía cerrar una puerta que nadie más sabía que aún estaba abierta. Luego miró a Kane y dijo en voz baja pero firme: No vine aquí para ser recordado. Vine aquí para cumplir una promesa. Kane, con un leve asentimiento, respondió, su voz llevando el peso de la comprensión, y al hacerlo, nos recordaste a todos lo que realmente significa el servicio. Con esas palabras intercambiadas, Bobby salió al sol. No había cámaras esperándolo, ni titulares que capturaran su partida. El mundo no lo siguió, ni prestó atención. Pero dentro del banco, las personas que habían sido testigos del momento se levantaron un poco más, hablaron un poco más bajo. El silencio que siguió a la partida de Bobby fue diferente, era reflexivo, respetuoso. Más tarde, esa misma semana, ocurrió algo pequeño pero significativo. Se añadió una nueva línea a la placa junto a la entrada principal del banco. Debajo de la dedicación original, apareció una segunda inscripción, humilde pero poderosa. Robert J. King, Coronel, Ejército de E.U. Honor en silencio. La inscripción no mencionaba el incidente que había ocurrido anteriormente, ni mencionaba al general que desempeñó un papel tan crucial en asegurar el reconocimiento de Bobby. Pero todos los que trabajaban allí conocían la verdad detrás de esas palabras. Algunas verdades, después de todo, no necesitan ser gritadas para tener un impacto profundo en todo lo que las rodea. Y ahora, cada vez que un cliente entre a ese banco, verá el nombre del hombre que, solo momentos antes, casi había sido echado del edificio entre risas, el hombre que no dijo nada hasta que un general furioso entró para asegurarse de que el mundo nunca olvidara su servicio.